Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo en el cual tendré el gusto de presentar una cámara fotográfica en formato 35 milímetros fabricada por Fujifilm de la línea Discovery. El modelo correcto es S1050 Zoom Date, la cual está en muy buenas condiciones y, a decir verdad, se desempeña de manera excelente. Bueno, en cuestiones de estética, aquí lo estamos viendo, como les digo, está muy suave la cámara, es del tipo point and shoot, ok, aquí está muy suave la cámara. Vamos a mencionar el número de serie de una vez, terminación 691 de la compañía Fujifilm, que es de Japón, pero fabricada en Indonesia, ok. Bien, al momento que estoy grabando este video, este producto, lo voy a decir, ya está vendido, ¿ok? Realmente hay personas que están muy al pendientes y pues bueno, recién acabamos de hacer la publicación y pues bueno, ya está vendido, pero voy a dejar este video para que tengan conocimiento cómo funciona, qué características ofrece, etcétera, ¿ok? Bueno, un tema muy importante de estas cámaras es precisamente la cuestión de la pila, ¿ok? Ahorita tengo instalada una pila que es tipo CR123A, la cual es de litio, mas sin embargo es de marca reconocida y es de calidad industrial, ¿ok? Entonces al final le voy a mostrar la pila para que vean la importancia de tener una pila de marca reconocida y sobre todo que esté pues al máximo de capacidad, ¿ok? Bien, esta cámara tiene lentes tipo zoom que van de los 38 a los 105 milímetros, que es su distancia focal, y tiene su flash incorporado. Tiene modos de flash, lo que es modo automático, flash forzado, flash desactivado o inhabilitado, reducción de brillo en los ojos, así como también ambientes panorámicos o lo que es ambientes o escenarios nocturnos, oscuros, ¿ok? También cuenta con lo que es el temporizador, fechador, rebobinado electrónico, o bueno, yo podría decir que es rebobinado forzado. Forzado en la cuestión de que, por ejemplo, si instalamos un rollo de 12 exposiciones o 12 fotografías, de las cuales solamente gastamos 10, nos sobraron 2 y no queremos tomar esas 2 fotos, lo que vamos a hacer es con un objeto como una lapicera, una punta, pinchar este botón donde dice rebobinado, bueno, no dice, sino que el icono de rebobinar, y ya con ello va a empezar a regresar todo el rollo, dejarlo listo para llevar a revelar, ¿ok? Cuando te gastas todas las exposiciones de ese rollo, es decir, era de 12 y te gastaste exactamente las 12 exposiciones, la cámara por sí sola lo va a rebobinar y te lo va a dejar listo para llevarlo a revelar. Así es que si te gastas todas las exposiciones, no va a ser necesario hacer esta función, pero si te sobran algunas y no las quieres gastar, lo puedes hacer, ¿ok? Entonces esa es la cuestión. Tenemos aquí control de zoom, zoom in, zoom out, es decir, acercamiento y alejar, ¿ok? Botón de encendido apagado, la mirilla que está perfecto, todo muy bien. Ahí la mirilla, mira. Vamos a poner este rollo allá de fondo y lo vamos a ver a través de la mirilla. Todo excelente, mira. Ahí lo vemos, todo bien, todo súper bien, ¿ok? Entonces, este es el tipo de rollo que utilizan estas cámaras. Hay personas que me preguntan qué marca. No importa la marca, ¿ok? Tú puedes escoger, como dice la cámara, su propia marca de rollos, que es Fujifilm. Puedes escoger Kodak, puedes escoger cualquier otra marca, no sé, cualquier marca, ok. Entonces ya dependiendo de ello, ya vienen varias presentaciones
12, 24, 36, pero siempre y cuando sea un filme en 35 milímetros. En este caso es a color. Hay filmes que vienen en blanco y negro, pero ya depende de cada quien. Siempre y cuando sea 35 es compatible. ¿Okay? Bueno, ¿qué más nos ofrece? Esta ventanita que es para ver precisamente si tiene o no rollo al interior. Esta ventana es curioso porque puedes decir, ¿y para qué me sirve? Bueno, pues antes de abrir la compuerta, no vaya a ser que tenga un rollo todavía con exposiciones pendientes, la abras y con tan solo abrirla se vela el rollo, todas las fotos se echan a perder, todo lo que habías capturado. Entonces por eso es muy importante ver si es que aquí se logra observar. Por ejemplo, en este caso es amarillo, vas a observar ahí el color amarillo del filme, entonces no hay que abrirlo. ¿Okay? Hay que verificar si todavía le quedan exposiciones, o si ya no quieres tomar fotos, hacer rebobinado de forma forzada. ¿Okay? Vamos a abrir aquí la compuerta, siempre abrirla en la orientación, perdón, abrirla en el sentido en el cual indica este especie de interruptor. Entonces siempre lado izquierdo, ahí abrió, ok, y ahí está, ok. No hay que forzar esto, por favor. Si no saben cómo abrirlo, pregúntenle a alguna persona, a alguien, porque lamentablemente me he encontrado, ahí está. Eso lo hace cada vez que uno abre la compuerta y la vuelves a cerrar. Ella hace eso porque entiende que tal vez introduciste un rollo y gira el otro rodillo para que recorrer el filme, que quede todo en posición y comenzar a tirar fotos. Por eso escucharon eso, a pesar de que está apagada, ¿ok? Les decía entonces, si no saben abrir la compuerta, no forcen, porque me he encontrado con cámaras, excelentes cámaras, buenísimas cámaras, cámaras que realmente sí valen, y lamentablemente tienen quebrado lo que es el mecanismo de cierre. Entonces estas uñitas que se ven aquí, estos dientes, la gente cuando no sabe abrir o manejar estos equipos los forza y lo único que logran es que los quiebran. Al quebrarse esto, haz de cuenta que ya echas a perder la cámara, salvo que tengas un modelo idéntico y puedas cambiarle esta tapa, pero realmente ya es muy difícil porque estas cámaras ya no las vas a encontrar muy a menudo. Entonces por eso, gente, si no saben cómo abrirla, pidan ayuda, no forcen los equipos, por favor. Ok, entonces bueno, el compartimiento del rollo está excelente, todo muy bien. Aquí te vuelve a decir que uses Fujifilm, que compres con ellos Fujifilm, aunque puede ser cualquier rollo, ok, no hay problema. Todo está perfecto, la lente está excelente, limpia, todo muy bien. Vamos a hacer un simulacro de cómo va el rollo. Ok, iría con esta parte que sobresale hacia abajo, todo ahí, y este extremo lo vamos a... está cortado este filme a propósito porque tenía una parte que estorbaba en otras cámaras y decidí cortarlo, pero no hay problema, ok. Esto es solamente con fines educativos, informativos. Entonces, bueno, tú vas a recorrer el rollo y al cerrar la compuerta lo va a adelantar y te lo va a dejar listo en posición para que comiences a tomar fotos. Ahorita de momento no lo vamos a hacer, más adelante lo vamos a hacer, ok. Ahorita solamente un ejemplo, vamos a dejarlo pendiente y solamente vamos a hacer pruebas, primero sin rollo y al final con rollo. Vuelvo otra vez a hacer lo mismo. Ok, aquí por ejemplo en la pantalla de monocromo, aquí vamos a ver varias informaciones. Para empezar, el nivel de la pila que está al máximo, porque como les digo es una pila de marca reconocida con nivel industrial. ¿Qué quiere decir nivel industrial? Bueno, pues que va a aguantar un uso intenso. ¿Okay? No vas a comparar ese nivel a una pila, por ejemplo,
calidad o nivel Steren. No es por hablar mal de Steren, pero es una pila que te ayuda de momento, pero no te va a durar tanto como la que estoy usando ahorita. ¿Okay? Entonces hay personas que pueden usar esa pila que acabas de ver y decir, bueno, es que la pila está nueva, la acabo de comprar, etcétera, etcétera. Pero créeme que no te va a dar el rendimiento de la pila que al final vas a ver. ¿Okay? Bueno, vamos a encender la cámara. Ahí está. Ahí está abierto. Otra vez. A veces en este modelo de cámara me percaté que no siempre la cortina, ahí está, ya cerró bien. Ahí está, a veces queda así. Digo, es un detalle leve, no es nada grave. Ahí está, ok. Vamos a encenderla otra vez. Y vamos a ver aquí en la parte superior rapidito los modos que nos ofrece. El primer modo, antes de que apareciera el ojo, es modo automático. Entonces la cámara va a detectar qué tanta luz hay en el ambiente. Si es por ejemplo unas capturas como dicen outdoor o al exterior y a plena luz del día, no va a disparar el flash, ¿ok? Pero si es en un ambiente que no es la luz tan intensa como lo es en este cuarto, aunque parezca que estoy muy iluminado, pero en realidad no es así. Cada cámara tiene nivel diferente de sensibilidad de la luz. Entonces, en este caso, esta cámara, en esta habitación en la que me encuentro, en modo automático va a disparar el flash, ¿ok? Entonces, si por ejemplo yo le lanzo una luz muy intensa, no va a disparar el flash, pero si detecta que está en un ambiente oscuro, lo va a disparar, ¿ok? Entonces, ahorita está en modo automático, pero con reducción de brillo en los ojos. Esto es, por ejemplo, para cuando vas a tomar una foto a grupo de personas o a una persona y no quieres que salga con los ojos brillantes, así como si parezca que está poseído o algo. Entonces vas a poner ese modo de reducción de brillo en los ojos, ¿ok? Puede ser que sí salga con algo de brillo, pero no tan intenso como si no le pones el efecto, ¿ok? Vamos a cambiar ahora modo flash forzado. Aquí, por ejemplo, no importan las condiciones de iluminación que se tenga, la cámara en todo momento va a tirar el flash, ¿ok? Entonces, no importa de día, de noche, lo que sea, todo momento va a tirar el flash. Y ahora sigue flash desactivado. Aquí es lo opuesto, no importa las condiciones de iluminación, en todo momento la cámara no va a tirar el flash, en todo momento va a tirar o hacer las capturas sin flash. Vamos a hacer un ejemplo. Ahí está, sin flash. Ok. Ok. Vamos a regresar a modo flash forzado, que es este. Y ahora sí lo va a tirar. Ok, otra vez. Por ejemplo, vieron que le hice varios intentos de disparo, pero si yo quiero disparar, mira, aquí me flashea esa luz LED verde. Entonces, a veces la luz puede indicar dos cosas. Estás enfocando mal, o bueno, no es que esté, sino que está mal enfocado, está distorsionada la imagen. Entonces, mira, por aquí no, y de hecho no me permite hacer el disparo. Aquí ya me lo va a hacer, ya me lo puede dejar disparar porque ya está flasheando. Entonces esta luz LED, a diferencia de otros modelos, esta luz LED indica cuando el flash ya está listo. ¿Ok? Si no parpadea rápido como lo vieron ahorita, quiere decir que no se puede tomar la foto porque el flash todavía no está cargado. Ahorita sí puedo tomar la foto. Listo. Ahorita quiero tomar la foto otra vez. No me deja. Hasta que aparezca. Ahí sí. Ahí está. Ok, hasta que esté parpadeando rápido me deja tomar la foto.
cuando es en modo flash forzado o automático, excepto en este modo que es flash desactivado. Aquí en todo momento no importa, me va a dejar tomar la foto, mira, una tras de otra. Ok, ahí está. Pues en realidad no importa si está uno a ver, mira, aquí se mantiene fijo porque de hecho aquí se mantuvo fijo la luz porque de hecho sí está bien enfocado. Si removemos el rollo, no estamos apuntando a nada prácticamente, y ahí nos avisa, parpadea varias veces porque nos está indicando que la cámara no está enfocando a nada prácticamente. Aquí sí, mira. Ok, vamos a hacer el acercamiento. Ahí está, es algo muy curada, muy suave. Y ahí se mantiene fija la LED, indicando que tu fotografía está bien enfocada y que va a salir bien. Ok, ahí la tomó. Este es el máximo zoom que se le puede hacer. Ok, repetimos, quitamos el objetivo y ya toma la foto, pero la LED te está indicando que tu foto no va a salir del todo bien porque el enfoque se pierde. Ok, el enfoque se pierde porque en este caso, como pueden ver, prácticamente todo está del mismo color, casi el mismo color. Ok, entonces la cámara no está detectando algo precisamente a lo cual enfocar bien. Entonces por eso la LED parpadea varias veces. Ok, entonces vamos a cambiarla aquí a modo automático. Entonces, por ejemplo, vamos a repetir esto. Ahí se mantiene fijo porque tenemos algo a lo cual estamos enfocando, y aquí ya está avisando que no va a estar enfocando nada. Volvemos a poner el rollo y ahí sí. Ok, igual, mira, aquí queremos tomar la foto, no podemos porque todavía no carga el flash hasta que aparezca el LED. Ahí está, aquí sí nos deja tomar la foto. Ok, entonces esa es la cuestión con esto. Vamos a cambiar aquí otro modo. El modo reducción de brillo en los ojos. Ya me lo pasé. Ahí está. Ok, vamos a hacer una captura. Ok, y ahí vimos que se activa esa LED precisamente para que evitar ese efecto de brillo en los ojos, reducirlo a lo más que se pueda. Ok, entonces, a diferencia del modo automático normal, que no va a encender esa LED. Modo panorámico. Otra vez. Ahí está. Ahí se dieron cuenta, por ejemplo. Ahí tomo. Dependiendo de las condiciones de iluminación que se tenga, va a determinar si tira o no el flash. Okay. Hace unos momentos como que sí le enfoqué bien. Estaba apuntando exactamente donde sí le daba la luz. Y por eso no hizo la foto, pero sin flash. Ok. Entonces vamos a cambiar aquí a lo que es modo nocturno. Sería lo mismo que está tirando el flash. Ok, entonces vamos a dejarla en modo automático normal, solo que en esta ocasión la vamos a saturar de luz. Entonces diríamos que tiene que desactivar el flash. Hay muchas cámaras que son muy diferentes, unas son más sensibles que otras, y cuando hago esta prueba es difícil encontrarle el punto. Ahí lo volvió a tirar. Realmente tendría que estar muy cerca.
Ahí ya no lo tira el flash, porque ahí sí le estoy dando suficiente intensidad de luz. Ahí está. Ok, vamos a desactivar la luz. Bueno, vamos a ver con qué me auxilio. Es que realmente está difícil. A ver, yo creo que, bueno, vamos a apuntarlo hacia arriba. Aquí sí lo va a tirar el flash. Ok, aquí, como le está dando exactamente, no lo debe tirar. Bueno, sí lo tiró porque realmente ya me moví. Está difícil a veces atinarle. Ahí está. Aquí está la posición correcta. Ok. Ahí ya lo va a tirar. Exacto. Y aquí no lo tira. Exacto. Ok. Ese es el modo automático. Dependiendo de las condiciones de luz que se tenga, es como va a determinar si lo tira o no el flash. Ok. Entonces vamos a dejarlo aquí en flash desactivado. Pero ahora vamos a ir con lo que es el temporizador. Ok. Y aquí tiene una función por lo visto remoto, pero no tiene el remoto. Ok. Una foto, dos. Ok, a ver. Vamos a darle con este. Cada cámara es diferente, la verdad. En términos de temporizador son diferentes. Ok, vamos a hacer una foto con temporizador, cuenta regresiva. Ok. Luz fija. Va a empezar a parpadear. Cuando empieza a parpadear, viene el disparo. Listo. Ok. Ok, una foto. Vamos a hacer otra vez esto. Y ahora ponerla en el número 2. Otra vez. Ok, no sé si haga 2 tomas consecutivas. Sí, por lo visto sí. Ok. 2 fotos. Ok, cuenta regresiva con 2 fotos consecutivas. Y en el número 3, imagino que son 3 fotos, cada una con su respectivo tiempo, de intervalo de tiempo. Ok, vamos a ver. Una. Esta es la segunda. Y la tercera. Perfecto, sí, efectivamente son 3 capturas, cada una con su respectiva pausa entre cada una. Y bien realizadas. Ok, date. Aquí ya configura uno la fecha. En este caso 00 nos indica que es una cámara del año 2000. Entonces, a ver, no, esto tiene que ser date, la hora, fecha. Realmente aquí para configurar la fecha veo que no tiene algún control. Algunos otros modelos de cámara sí tienen algún control, como irlo haciendo aquí mismo, el cambio de fecha, el ajuste de fecha. Ok, a ver, vamos a ver. No, este es lo mismo, solamente te da año, mes, día, mes, año. Ah, ok, aquí pulsación larga, ya podemos cambiar el año. A ver, vamos a ver. No, con esto no.
Otra vez pulsación larga, el año, ahí está. Este avanzamos y con este retrocede. A ver, no, sería entonces otra vez año 2004, 5. A ver hasta qué año llega esto. A ver si no llega hasta el 2030, 2023. Ah, ya me pasé 2024. A ver, pulsación larga, perdón, estaba haciendo las cosas al revés. Pulsación larga aquí. 25, 27, 30. Ah, hasta el 2030 llega. Ya después del 2030 ya no registra año. 23. Date. Ahí está. Por ejemplo, ahorita en el momento que estoy grabando el video es agosto. Mes 8. Vamos a seguirnos de frente. Ah, sí, estamos correcto. Llega hasta el 12, quiere decir que está bien. Tengo que dar la vuelta otra vez. 8. Date para avanzar. Y le ponemos que es en el día... Bueno, ya es el día 15. 15, ya está. La hora lo mismo. Vamos a ponerle por ejemplo que son las 3:45. Hecho. Ahí está. Entonces, año 2023, agosto 15. ¿Ok? ¿Quieres que aparezca de esa forma? ¿Quieres que aparezca día, mes, día y año? O que aparezca la hora. ¿Ok? Entonces, nuevamente es pulsación larga. Ya con esto avanzas. Por lo visto solamente hacia arriba, no tiene retroceso. Otra pulsación, avanzas del año, avanzas al mes. Otra pulsación, avanzas al día. Y otra pulsación, pues para lo que es configurar la hora, minutos y listo. Ok, así es el temporizador. Ok, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer entonces por último la prueba cómo sería con rollo. Vamos a ver. No le quiero dar mucha carrilla a lo que es el flash porque esta cámara ya la compraron, entonces no quiero que de repente gastármelo todo aquí. Ok. Ok, listo. Para aquellos que se preguntan qué onda con esto que acaban de observar, por qué empezó a subir la cuenta, por qué no se pone en el 1, les voy a explicar lo siguiente. Fuji, la marca Fuji, acostumbra en muchas de sus cámaras a hacer lo inverso a lo que sería lo común en el resto de otras marcas y modelos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que ellos, mira, aquí ya se ve que tiene rollo, ya cuando ves así ya no la vas a abrir ok, cuando ves esto significa que todavía tiene filme y tienes que ya sea gastarte las fotos o rebobinarlo. Ok, bueno, entonces tenemos un rollo instalado de 12 exposiciones. Ahí está, Ultra 12. Ok, entonces recuerden que este rollo yo le corté un tramo equivalente más o menos como a las dos fotografías. Entonces en lugar de ser 12 ya es 10. Entonces en lugar de ir cuenta ascendente, Fuji lo que hace es que todo el rollo de aquí lo extrae y lo enrolla todo para acá. Entonces cada vez que vas tomando fotos, lo que hace ella es regresando el rollo conforme vas tomando una foto, lo cual es muy pues sí, es muy conveniente, es más rápido, te ahorras, o bueno, no hay necesidad de tener que esperar, aunque no es mucha la duración, son unos cuantos segundos lo que comúnmente las cámaras tardan en rebobinar, es decir, en regresar el filme al tambito que vieron. Entonces
Fuji lo que hace es extraer todo el rollo y conforme vas tomando la foto ir regresándolo. Entonces cuando ya hayas terminado de tomar fotos, el filme ya va a estar regresado y no vas a tener que esperar precisamente a que lo regrese. Lo que escucharon hace unos momentos es eso, que lo estaba extrayendo, enrollándolo todo. Ahorita ya está todo el filme acá y conforme vamos tomando fotos ya se lo va a rebobinar. Okay, entonces vamos a hacer capturas, pero como le digo, sin flash, para no darle tanta carrilla. No vaya a ser que llegue con el flash todo ya quemado, todo gastado. Entonces vamos a hacer puras fotos sin flash. Uno, y ya en lugar de 10 ya son 9. Vamos a tomar otra foto por acá. ¿Ya? Le voy a poner que estape la hora. Ok, y así. Tres. Ok, nos parece si gastamos las últimas 3 con el temporizador. Así era, 3 con temporizador, sin flash, vámonos. Ok. Ok, listo. La última. Listo. Ahí está. Entonces, quiere decir aquí aparece la de E de empty. Ya no hay filme. O sea, sí hay un filme, pero ya no está en posición para tomar fotos. Y listo. Ok. De hecho, no quería que hiciera eso. Cuando está regresando el rollo, lo interrumpo para que no se trague la lengüeta del filme y tenerlo que abrir otra vez. De hecho, este filme ya lo había abierto. Lo voy a tener que hacer otra vez, pero ni modo. Es parte del show, ¿ok? Y así, ya tienes tu filme listo, sin nada visible afuera, todo debidamente resguardado para llevar a revelar al centro de fotografía. Y así es, entonces prácticamente ya no hizo falta esperar a que la cámara rebobinara, sino que ya lo recorrió todo para acá y de aquí lo fue regresando cada toma. Solamente le dio unas cuantas vueltas y listo. Okay. Así, vamos a hacer una foto así, mira. Ya, ok. Ok. Está. Ok. Entonces vamos a abrir aquí la compuerta de la pila. Cerramos. Y cerramos acá también. Ok. Ahorita va a hacer falta lo que es, bueno, vamos a ponérselo otra vez solamente para lo que es cerrar la lente. Ahí está. Ya la cerró por sí sola. Ok, positivo para abajo, negativo para arriba. Compartimiento está perfecto, todo muy bien. Ok, entonces por último les había dicho el tema de las pilas. Es muy importante el tema de las pilas. Digo, fíjense, estamos usando una pila de marca reconocida a nivel mundial, Panasonic, modelo CR123A, de litio, pero de calidad industrial. Ok, entonces no puedes comparar el rendimiento de una pila de marca reconocida, calidad industrial, a una marca como lo es Steren, que es de litio. Este es otro modelo de pila, solamente un ejemplo. Si tengo pilas que he comprado de Steren, pero por experiencia solamente te sirven por un momento, por un rato, ok. Entonces te ayudan a hacer el trabajo, pero jamás vas a comparar la duración de esta pila
con la calidad de esta otra que es calidad industrial. Cuando digo calidad industrial es porque en las industrias el nivel de trabajo es intenso, entonces precisamente esta pila es para uso intenso, ¿okay? Por eso la cámara se pudo hacer las pruebas, se desempeña muy bien porque estoy utilizando una pila de marca reconocida y aún que es marca reconocida es nivel industrial, ¿okay? Entonces por eso al momento de colocar la pila aquí nos aparece, mira, todavía a tope la carga, y eso es que pues hicimos varias pruebas, aunque no todas las hice con flash, pero sí hice varias. Y si hubiera sido una pila, que es otra vez aquí prendido esto, si hubiera sido otra pila como lo es Steren, simplemente la pila ya se le hubiera bajado, al menos hubiera acabado con tres cuartas partes o a la mitad de nivel de carga. Ok, entonces yo recomiendo mucho que compren ustedes, si es que tienen cámaras así, compren este modelo de pila. Lo pueden encontrar en eBay. Ok, Panasonic CR123A de litio a 3 volts y calidad industrial. Ok, esto no hay falla, mira, es excelente calidad de pila. Ok, ahora que si no hay mucho recurso para comprar, de hecho no es muy caro, realmente la calidad precio de este pila lo vale bastante. Te vienen en packs de, no recuerdo si son 6 pilas u 8 pilas, no recuerdo exactamente, pero vale, por mucho vale la pena. Ok, entonces pues ahí lo tienen. La cámara está funcionando perfecto, está en excelente calidad, todo muy bien. Ya está vendida, pero igual en la descripción le dejamos el enlace directo a nuestra tienda en línea, en donde pueden encontrar otros productos de imagen, video, sonido que están disponibles para el público. Lo buscas con el encabezado del video y listo. O si no, vas directo a la tienda, el enlace directo que está en la descripción, y ahí tenemos por categorías, todo dividido muy suave. Tenemos nuestro enlace de Instagram también para quien desee seguirnos, comunicarse, enviarnos mensajes, lo que sea. También ahí estamos disponibles. Ok, bien, pues entonces eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Si es así, por favor apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Muchas gracias a la gente que se ha ido suscribiendo. Ya vamos cerca de los 4000 suscriptores, lo cual agradezco mucho. Digo, ha sido producto de mucho trabajo, mucho esfuerzo también. Yo sé que hay canales que tienen miles o millones de suscriptores, pero igual todo ha sido con mucho esfuerzo. ¿Okay? Así es que sin más, me despido. Yo soy Bushwhacker. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.